Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy, en este día hermoso, maravilloso que Dios nos haya permitido estar, queremos compartir con todos ustedes, oyentes y visores de esta transmisión, de la linda y hermosa palabra de Dios, la instrucción que hay a través de la palabra de Dios para con todo habitante de este mundo. Vamos a estar meditando, querido hermano, amigo, donde la palabra de Dios nos enseña y nos dice: Dios, misericordia quiero, misericordia quiero. Y dice, y no sacrificios, ni conocimiento de Dios, ni holocaustos. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a través de lo que Dios quiere que el ser humano tengamos y para qué. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios, querido amigo y hermano y oyente de esta transmisión. Vamos a orar para que sea Dios quien ponga las palabras en nuestras bocas y que sea Él quien ministre el corazón y la mente de cada uno, primeramente de mí y asimismo de todos aquellos visores y oyentes de este video. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús le damos gracias por su amor y su gran misericordia, que cada día son grandes, Padre, sus misericordias para con cada uno, dándonos la oportunidad para poder nosotros examinar nuestro caminar, nuestro vivir en este mundo, si es agradable delante de sus ojos. Gracias, amado Dios, por darnos del Espíritu Santo que nos redarguya en todas acciones, en pensamiento y intenciones del corazón, y asimismo el hacerlo o no hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias por ese amor lindo y maravilloso, Padre. Gracias por perdonar nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras faltas, Padre. Asimismo, Padre, le pedimos de una manera especial que sea su Espíritu Santo ministrando nuestras mentes, nuestros corazones en esta mañana, en este día, Padre, a la hora que cada una de aquellas personas conocidas o oyentes oigan esta palabra, mi Dios, que sea usted ministrándoles a través de su Espíritu Santo, así también instruyéndoles con la palabra que oigan, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, y que ellos puedan tomar la decisión mejor, sabiendo que es agradándole a usted primeramente, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amigos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a la misericordia que Dios quiere que nosotros también tengamos, ya que Él nos ha enseñado que Él tiene misericordia de nosotros. La bendita palabra de Dios la leo en el nombre poderoso de Jesús y dice así en el libro de Oseas, capítulo 6 y versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí vemos, querido amigo, que la palabra de Dios nos enseña que Él quiere misericordia, que tengamos nosotros misericordia. Porque Él lo dice: misericordia quiero y no sacrificios. Oiga, a Dios no le podemos, ¿cómo le podemos decir? Ganar nosotros de su misericordia por los sacrificios que nosotros hagamos, o por el conocimiento que pueda yo tener de la palabra de Él, o presentando holocaustos. No, sino misericordia quiero. Ahora vamos a ver qué es misericordia. Misericordia es la acción de perdonar la falta, de perdonar aquello cometido del prójimo hacia con uno, sea cual sea la situación o el problema o el pecado o el mal que haya hecho aquella persona hacia con uno.
recordando siempre que Dios ha tenido misericordia primeramente de mí y me ha perdonado tanto, pero tantos pecados. Y eso es personal, que tenemos que meditar cada uno de nosotros, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, perdonando nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ahora bien, querido amigo, una cosa es tener misericordia, que es perdonar la falta o el pecado o lo malo que haya hecho aquella persona. Pero otra cosa es encubrir un pecado. Encubrir un pecado, querido amigo, es tremendo y trae causas fuertes a la vida personal. O podemos decir en una casa, o podemos decir en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el encubrir el pecado trae consecuencias graves, gravísimas, personal, y si lo hablamos ministerial, igualmente ministerial. En toda causa, en toda circunstancia, en toda situación, sea cual sea y donde sea, cuando hay un pecado que nosotros queremos encubrirlo, tarde o temprano Dios lo hará salir a la luz, o Dios avergonzará cuando la persona no quiera reconocer o quiere encubrir el pecado que está hecho o está pasando en cierto lugar. El significado de sacrificio es dar nosotros, puede ser que nosotros queramos dar el mejor sacrificio que nosotros podamos presentar a Dios, pero eso no quita aquel pecado que hayas cometido, aquello que usted pueda presentar el mejor sacrificio que usted se le ponga en su mente, pero eso no quita el pecado. Los sacrificios que usted o yo podamos presentar, sea económico, o sea dinero, o puedan ser propiedades, o aún quizás en el servir a Dios en la obra, a eso Dios no lo ve. Dios ve la pureza que pueda haber en la persona. Asimismo tenemos cuando nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Con mayor razón nos cae un peso más de castigo, porque conociendo de Dios encubrimos el pecado. Encubrimos el pecado y queremos pasar o hacer las cosas como si nada ha pasado, ya porque Dios ha tenido misericordia y le ha prestado vida, es porque las cosas estén bien. Déjeme decirle, querido amigo, que eso es un gran engaño del diablo hacia con aquella persona que piensa que encubriendo el pecado y porque Dios le ha dejado vivir unos días o años más, es porque está bien lo que hizo. No. Tenemos una enseñanza. Cuando el rey David pecó, él quiso encubrir ese pecado. Cuando tomó la mujer de uno de los soldados de él, de su ejército, tomó a esta mujer, pecó desde ese momento. Segundo, cuando él quería encubrir aquel embarazo que no era del soldado, sino era de él. Aparte de eso, él, como vio que aquel soldado no fue
a su hogar, mandó una orden a que lo pusieran a él al frente de aquella batalla para que lo hirieran, en otras palabras, para que falleciera o muriera aquel hombre. Él estaba cubriendo su error, su pecado. Pero como ante los ojos de Dios no hay nada oculto, Dios mandó a un profeta a hacerle ver el pecado que él había cometido. Y ese pecado le trajo a él el dolor de que aquel hijo que iba a tener, como aquella mujer que era mujer del soldado, Dios le mandó que ese bebé no iba a nacer. Pero Dios le perdonó la vida. Y aún él estuvo ejerciendo el reinado a pesar del pecado que había cometido. Pero él estaba queriendo encubrir el pecado que había cometido. Porque tenía aquella autoridad, era el rey y podía hacer y deshacer. Pero Dios estaba atento. Y la escritura, hermano o hermana, a eso nos enseña, nos instruye. Hay tantas enseñanzas de diferentes circunstancias, pero es para que nosotros como creyentes del Evangelio de Jesucristo estemos atentos a toda circunstancia y tratar de hacer el mejor hombre aquí en la tierra, porque Dios quiere que seamos mejores. Entonces, querido amigo, Dios mostró misericordia con el rey David, perdonándole la vida, pero le trajo consecuencias, que murió aquel hijo que iba a tener, que había sido en pecado por haber tomado a esa mujer que era mujer de un soldado de su cuerpo, que eran de la milicia de él. Entonces el pecado, querido hermano, aquel pecado que el ser humano quiere encubrir, es mejor reconocerlo y apartarse de ese vivir, de ese pecado, para alcanzar misericordia de Dios. Aquí vemos, querido hermano, que al rey David, y usted lo puede buscar en el libro de Segunda de Samuel, ahí está la historia del rey David. En Segunda de Samuel, el capítulo 11 y versículo 1 en adelante, está la historia del rey David, cuando tomó a la mujer Betsabé, que era mujer de Urías, aquel soldado de su ejército. Cuando el ser humano quiere encubrir el pecado, trae consecuencias graves a su vida. A David le costó muy caro haber cometido ese pecado y haber querido encubrir aquel pecado. Quería encubrir el embarazo, trayendo al soldado Urías. Pero como el soldado Urías no fue a la casa, no había manera de que dijesen que aquel hijo que iba a tener Betsabé era de Urías. ¿Y qué pasaba en aquel entonces si una mujer hubiese aparecido embarazada y su esposo estaba lejos? La hubiesen apedreado, la hubiesen matado a pedrada. Esa era una de las leyes que había en aquel entonces. Así es que vemos también otra historia, querido amigo, del profeta Elí, conociendo y sabiendo de las atrocidades que sus hijos hacían.
en cierta manera encubría él el pecado o lo que los hijos hacían. Y Dios le llamó la atención porque él no había hecho nada respecto al pecado que sus hijos hacían. Y eso usted lo puede ver, querido amigo, hermano, en el 1 de Samuel capítulo 12 y versículo 12 al 30. Hay consecuencias graves, querido hermano, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no nosotros tener acciones encubriendo pecado, porque vendrá un castigo de parte de Dios a nuestras vidas. El tener misericordia no es encubrir pecado. Tener misericordia es perdonar aquella falta que aquel hermano, aquella persona hizo hacia conmigo y dejárselo en las manos de Dios. Por el tiempo que tengo para poder transmitir, es muy corto para entrar a más profundidad de la causa del encubrimiento del pecado. Pero en el libro de Proverbios capítulo 28 y versículo 13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará, mas el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Aquí quiero hacerle ver, querido hermano, que nosotros no tenemos por qué encubrir pecado, sea quien sea. Nosotros tenemos que reconocer la acción que hemos cometido o que aquella persona cometió, y que ese pecado, si está encubierto o sigue encubierto, pero ante los ojos de Dios está abierto, tarde o temprano Dios tomará en sus manos aquella acción y llamará a cuenta a ambas partes. Recordamos también en el libro cuando Ananías y Zafira, ahí vemos a esposos poniéndose de acuerdo a aquella acción de pecado, pero en el momento fallecieron ellos. En el momento cuando estaban delante del siervo de Dios, del apóstol Pedro, cuando habían puesto en ellos el estar de acuerdo, que en cierta cantidad habían vendido aquella propiedad y no era cierto. Pedro le dijo: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? La esposa fallece también por querer estar de acuerdo en cubrir la acción de mentir. Eso le trajo muerte en la carne, muerte espiritual. Así es que, querido amigo, hermano, el encubrir el pecado hay una paga. David le costó la muerte de aquel bebé, que aquel bebé no naciera. Hubo dolor en su corazón, hubo dolor en la mujer también, aunque había sido en momentos de impulsos de la carne, pero se habían acariñado de aquel bebé, pero hubo dolor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tratemos de evitar, que haya dolor por causa del pecado que cometamos, o que queramos encubrir, porque es lo más tremendo. Encubrir el pecado traerá consecuencias graves personal, o si es en una congregación, igual. Traerá consecuencias graves.
Recuerde, querido amigo, que la palabra de Dios nos instruye. Y si esta palabra que hoy hemos escuchado de la misericordia de Dios, ayer hablábamos que por la misericordia de Jehová Dios no hemos sido consumidos. Ahora tenemos el tema misericordia quiero. Pero aclarando que cuando Dios dice misericordia quiero es saber perdonar la falta de aquella persona. Pero no es encubrir el pecado cometido de aquella persona. Es algo muy diferente. Y por esa causa de tratar de encubrir el pecado, vienen cosas difíciles a aquellos que encubren el pecado, que le ponen otro panorama, como el rey David estaba tratando de poner otro panorama, encubriendo, buscando la inteligencia, la sabiduría o la posición que él tenía para encubrir el pecado que había cometido. Así es que, querido amigo, el tener misericordia no es estar de acuerdo con el pecado cometido de aquella persona. Tener misericordia es saber perdonar aquella falta que aquella persona haya hecho hacia con uno. Perdonarle es muestra de tener misericordia. Y vivir como si nada pasó. Seguir adelante. Pero algo que Dios me hacía ver era que el que encubre su pecado no prosperará. No vas a prosperar económicamente, materialmente, sino su alma. ¿A dónde irá esa alma? Es lo más tremendo. Muchos se enfocan, querido amigo, en la prosperidad material o terrenal. Pero no, Dios siempre vela por lo celestial, por lo espiritual. Así es que, amigo, recuerda que misericordia quiero, dice el Señor. Misericordia quiero. No quiero holocaustos, ni sacrificios, ni conocimiento de Dios. Eso es algo que lo pone a un lado. Prioridad es misericordia. Perdona al prójimo. El apóstol Pedro parece que le dijo al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y él dijo 70 veces. Perdonar el pecado. Pero no es encubrir el pecado. Perdonar es bien diferente al cubrir el pecado cometido. Así es que, amigo, hoy quiero hacerle la invitación. Si usted no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, que venga a Cristo y llevar una vida diferente, agradando a Dios a través del conocimiento de la palabra. Porque para eso está esta palabra linda y hermosa. Para que nosotros seamos instruidos por ella. Para que nosotros la pongamos en práctica y llevemos una vida muy diferente. Así es que, querido amigo, le voy a leer Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que, amigo, quizás tú escuchaste de que no encubramos el pecado cometido, sino que lo confesemos y nos apartemos de vivir encubriendo el pecado.
Y saber que Dios nos dice que tengamos misericordia, porque misericordia es la cual Él quiere. Misericordia es, querido amigo, si no conoces del Señor Jesucristo, es saber de que Él tuvo misericordia de nosotros y hasta el día de hoy la sigue teniendo, porque ciertamente fallamos. Pero cuando hay una falla se lo traemos a Él y le decimos que nos perdone y nos apartamos. Ya no cometemos aquellas mismas faltas, porque sería yo un mensajero de Dios falso, hablando la palabra, diciendo que no cometo pecado, no cometo falta. ¿Cómo no? Todos cometemos faltas en este mundo. Mientras estamos en esta tierra, todos cometemos pecado. No hay una persona que no cometa un pecado, sea de cual sea. La diferencia es que cuando Dios nos redarguye en la falta o el pecado que hayamos cometido, le pedimos perdón y nos apartamos de ese pecado. Ya no volvemos a actuar en ese mismo pecado, que es muy diferente. Por eso Dios le dijo a aquella mujer de flujo de sangre, o aquella mujer que la habían encontrado en adulterio y la iban a apedrear: ¿dónde están los que te acusan? No estaba nadie. Cuando Jesús le dijo: los que estén libres de pecado, lancen la primera piedra. Pero él le dijo: ¿dónde están? No están. Pues ni yo te acuso. Vete y no peques más. Vete y no peques. No vuelvas a pecar en esa acción. No es que ella ya iba a ser perfecta, que no iba a pecar. No, que no volviera a cometer el mismo pecado. Así es que, querido amigo, si usted hoy va a hacer esta oración de confesión, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, repita conmigo: amado Dios, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de mi alma. Hoy le pido al Señor Jesucristo que me perdone todos mis pecados, que me limpie de toda mi maldad y me haga una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por limpiarme de toda mi maldad y hacerme una nueva criatura. Gracias por abrir mis ojos. Gracias por hacerme entender su amor, su misericordia. Hoy, amado Dios, le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y le he pedido que me perdone todos mis pecados, me limpie de toda mi maldad y que me haga una nueva criatura. Gracias, amado Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, allá donde esté aquella alma, Padre, reconociendo y confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, teniendo el perdón de pecado, la limpieza de toda su maldad, haciendo una nueva criatura en este mundo, Padre, le pido de una manera muy especial que usted lo selle con la presencia de su Espíritu Santo, para que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, que se mantenga firme poniendo la mirada en Jesucristo, el consumador de nuestra fe. Dele las fuerzas que va a necesitar, mi Dios, para vencer todos los retos que se vienen de hoy en adelante en esta vida nueva. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Así también le pedimos, Padre, por aquellos padres que están pasando aquel momento de que han cubierto pecado y piensan que porque tienen vida, piensan que está bien, mi Dios, y han olvidado que a usted, mi Padre, usted ve todo, y que aquella persona que no reconoce el pecado y quieren cubrir su pecado,
no prosperará su alma. Porque un día usted le llamará a cuenta. Padre, háganos saber cualquier pecado que podamos tener oculto, presentárselo a usted y apartarme de esos pecados. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Que su Espíritu Santo nos redarguye y nos guíe, Padre Santo. En el nombre de Jesús se lo pido y doy gracias, amado Dios. Guarde usted nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, querido amigo, hermano. Así es que misericordia quiero, dice el Señor. Pero misericordia no es encubrir el pecado. No, es saber perdonar al prójimo sus faltas hacia con uno. Que Dios les bendiga y sigamos adelante.